Muy bien, quiero una vez más saludar a la amada iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo y espero que hayamos venido listos para estudiar la palabra de nuestro Dios, porque hoy sí el tema será algo no muy fácil de predicar y tampoco muy agradable de escuchar, pero el apóstol Pedro dijo, no, es menester o es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y hoy el tema es sobre robar, hurtar. Y cuando nosotros hablamos de este tema aquí, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? No robarás. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de robar en la iglesia? Los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Pero hoy nosotros vamos a ver cuán amplio es este mandamiento. Vamos a ver la profundidad de esta corta palabra, de esta corta oración. No hurtarás, no robarás. Y nosotros vamos a ver que quizás hemos estado robando a Dios en diversas áreas de nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta. Entonces, al principio, cuando yo estaba estudiando, pensé en hacer este tema en varias partes, pero dije no. Yo creo que con una sola parte va a quedar algo bien entendible y así vamos avanzando con los 10 mandamientos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levíticos. Perdón, antes de ir a Levíticos, vamos a 1 de Corintios capítulo 6, versículo 10. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 10. Y aquí entonces vamos a ver, el apóstol Pablo aquí nos trae una lista de pecados que impide a las personas de entrar en el reino de los cielos. Y aquí nosotros vamos a ver un pecado que para Dios es una abominación y todos aquellos que practican este pecado, tenlo por seguro que no van a heredar el reino de los cielos. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 10 nos dice así. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren acá el apóstol Pablo, el versículo 10 empieza diciendo que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Ni los ávaros y el último grupo, ¿quién son? Los estafadores no van a heredar el reino de los cielos. El octavo mandamiento nos trae un principio muy importante. Porque siguiendo este mandamiento, siguiendo este principio, lo que Dios quería evitar con este mandamiento es la anarquía. Porque si no existiera este mandamiento, todo es de todos y nada es de nadie. Es decir, que yo puedo agarrar lo que yo quiero, ustedes pueden agarrar lo que ustedes quieran y ya, y así vamos a vivir. Entonces el Señor quería evitar estas cosas. Y este mandamiento, podemos separarlo en 2 partes. Y ahorita nosotros vamos a ver con una cita. Pero el robar aquí, por ejemplo, se aplica a ir y agarrar algo que no me pertenece. Eso está claro. Pero también se aplica aquí a las personas que venden productos demasiado caros. Por ejemplo, una ilustración, yo voy y compro algo por $10 y lo vendo a $100. Pero ante Dios soy un ladrón. Y hay personas que hacen esto. Compran cosas bien baratas y salen a vender. Y lo más triste es que esto hay mucho en las iglesias. Que personas compran algo tan barato y lo venden a un precio, no, porque esto te va a sanar, porque esto te va a curar, levanta hasta los muertos esto, ¿no? O los que traen el agua bendita del río Jordán,
ladrillos del muro de las lamentaciones y lo vende a un precio estratosférico. Perante Dios esta persona es un ladrón. Utilizar de la inocencia de las personas para sacar beneficio propio. ¿Ok? Pero hay el otro grupo, que son aquellos que miran que la persona está pasando por crisis económica y está empezando a vender sus cositas para poder pagar sus deudas. Y yo sé que el material de esta persona vale mucho, pero yo le voy a ofrecer lo mínimo, lo más barato, porque yo sé que como él está en crisis, él no va a poder negociar conmigo. Esto perante Dios es robar. Otra cosa, vender algo que yo sé que no está en buenas condiciones. Esto es robar, porque yo estoy vendiendo algo como si estuviera nuevo y yo sé que tiene defectos, que tiene problemas. Esto es robar. Hacer trampa en los taxis. Llega, ¿cuándo? Es el mes de marzo, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer los taxis. Marzo, ¿verdad? Ahí empezamos a agregar un montón de gente bajo nuestros ingresos para que nos regrese un buen cheque, ¿verdad? Eso es robar. Es ser deshonesto. Comprar las cosas sabiendo que no vas a pagar. Hay que comprarlo, total, ya viene la persecución. Nos vamos a ir de la ciudad. Eso es robar. Acuérdense que los pioneros, ellos vendían sus pertenencias, todo lo que ellos tenían, e iban a los hermanos, yo sé que tú tienes una deuda, ve y págala, porque tú tienes que ir al cielo, yo quiero que tú vayas al cielo conmigo, y teniendo deudas, eso es un pecado. Y ya ningún pecador, ningún ladrón entrará en el cielo. Entonces, comprar cosas, por ejemplo, en Brasil, es una costumbre, no sé si esto acá es en Estados Unidos también, pero después de 5 años, tu deuda te caduca. Es decir, ya no tienes más deudas. Conozco mucha gente que compra un montón de cosas pensando a largo plazo. En 5 años yo sé que esta deuda va a desaparecer y no necesito pagar nada. Soy un ladrón si hago esto. Contratar a personas para trabajar para mí y pagar lo mínimo. Soy un ladrón. Pero ahora entramos en el ámbito espiritual. Acortar mi vida por mis hábitos, por mi estilo de vida. Perante Dios soy un ladrón. Tomar el sábado por la tarde para dormir. Perante Dios soy un ladrón porque el tiempo no me pertenece. Estoy robando lo que le pertenece a Dios. Tremendo esto, ¿no? Diezmos, pero también en las ofrendas. Si yo soy de las personas que más importante es el bill, más importante es la renta, que separar lo que pertenece a Dios, soy un ladrón. Y la Biblia trae una condena fuerte para estas personas. Pero bueno, ya hablé, y hay muchos otros más. Personas que cuando van a otro país, compran un montón de cosas acá en Estados Unidos y cuando entran en el país agarran todo este producto y ponen ya debajo de la maleta para no pagar el impuesto que cada país cobra. Eres un ladrón. En mi país hay una costumbre de la gente pasar al país vecino, comprar llantas nuevas y andarla en la carretera para gastarla un poco para cuando entrar al país los policías piensen que la llanta está vieja y no cobrar como llanta nueva. Es robar. Entonces hay una infinidad de cosas que tú y yo podemos hacer y no sabemos quizás y estamos robando. Me acuerdo una vez, quiero contar una anécdota a ustedes acá.
Yo era estudiante todavía, estaba estudiando teología y me tocó un trimestre trabajar en industria. Allá hacíamos pan, galletas, granolas. Y yo pues siempre hambriento, ¿no? Estábamos haciendo pan y dijeron, oye, cuida el pan, por favor, ahorita venimos. Es igual que mandar el zorrillo cuidar al gallinero, ¿no? Y entonces yo allá miraba el pan recién hecho, huele, pero precioso, ¿verdad? Y este olor allá y yo ya estaba sudando frío. Miré a un lado, miré al otro, miré atrás, no vi a nadie. Pues, todo listo y agarré 2 panes. Y me los comí caliente, que me quemaba la boca, me quemaba la lengua, pero me los comí. Ni lo disfruté. Para serles sincero, no lo disfruté por el miedo que me atrapasen. Bueno, siguiendo en donde estaba. Y entonces me comí los 2 panes y ya me fui al dormitorio y fui a dormir. En la madrugada, bien dormido, bien a gusto, empecé a tener un sueño. Yo había entrado a una tienda de productos electrónicos y me robé 2 teléfonos en el sueño. Y agarré los teléfonos y salí, pero a toda velocidad. Y miraba atrás y venía el vendedor detrás de mí, corriendo, pero veloz. Y yo con el corazón latiendo fuerte, una esquina, otra esquina, y que yo no lo perdía para nada, hasta que logré perderme de él. Me metí en una casa que estaba destruida, y yo miraba los teléfonos y yo empecé a llorar, triste. ¿Pero qué estoy haciendo si yo no soy ningún ladrón? Nunca he robado en mi vida, ¿por qué estoy robando luego 2 teléfonos? Y en mi sueño viene una voz, para mí el que roba 2 panes y 2 teléfonos es lo mismo. En este momento me desperté y ya de rodillas me caí, pidiendo perdón al Señor por haber robado. Muchas veces nosotros pensamos que los robos pequeñitos no hay importancia. Mi hermano tiene un champú, un jabón o un perfume que me encanta. Me meto a su cuarto escondidito y lo agarro. Agarrar algo prestado sin que el dueño sepa es robar. Por más que sea lo más pequeño, lo más mínimo, para Dios esto es robar. Y esto ahora específicamente a los jóvenes y a los niños. Nosotros pensamos que quizás agarrar $1 de la cartera del papá o de la mamá, Dios no lo toma esto como un robo. Y sí es. Meterme a la despensa para agarrar galletas sin pedir permiso. O abrir la nevera para agarrar algo de la nevera sin ir y comunicar y pedir permiso. Esto es robar. No, pero es en la casa. Pero, si tu padre, tu madre tienen ciertas normas y no puedes agarrar la comida sin pedir permiso, por más que sea una galletita que sea, perante Dios es robar. Agarrar el teléfono escondido del padre, de la madre, meterse a un cuarto en privado y empezar a mirar cosas que tu padre, tu madre no te permiten, perante Dios eres un ladrón. Y la Biblia es clara en decir que ningún ladrón entrará en el cielo. Mire qué serio es esto acá. Entonces, para nosotros en el ámbito espiritual, no solamente es los diezmos y las ofrendas, porque nosotros pensamos, bueno, yo tengo principios en mi vida y entonces tengo que regresar los diezmos y las ofrendas y esto basta. Y no que estoy quebrantando el 8º mandamiento de la ley de Dios. Permítame decir que no es así. Los estándares de Dios son más elevados que los nuestros. Miren lo que nos dice el libro de Levíticos. Capítulo 19. Levíticos capítulo 19, versículo 11. Juntamente con el robar, viene otra cosa.
Son dos pecados que andan conectados. Levíticos capítulo 19, versículo 11 nos dice así. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Juntamente con robar viene el segundo pecado, que es engañar. Porque yo no conozco a nadie que va a robar y no tiene que organizar y elaborar todo un plan para que su robo pueda tener éxito. Lamentablemente, cada vez que nosotros robamos, estamos también mintiendo, engañando, estafando. Pero nosotros pensamos que podemos engañar a Dios, podemos engañar a los hombres, podemos engañar a los demás, pero a Dios esto es imposible. Mira lo que la sierva del Señor nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 317, nos dice así. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El 8º mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Esta cita la separé en dos partes. La primera parte está interesante porque aquí nos habla de algo interpersonal, la relación humana. Y el 8º mandamiento prohíbe el robar a otra persona, el ser humano, secuestrar a una persona y esclavizarla. Pero también prohíbe lo que existía en el Antiguo Testamento, las naciones que conquistaban otras naciones para esclavizar a su población. Pero la persona puede pensar, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Si yo soy un jefe, patrón, y a mis subordinados, yo los trato mal, les pago lo mínimo, un salario de hambre a ellos, yo soy un señor de esclavos, porque yo estoy esclavizando a una persona. Ah, no, pero ella es libre, ella puede buscar otro trabajo si quiere. Si vas a trabajar para mí, así tiene que ser. Perdóname, pero como cristianos debemos tener principios. Y aquí nosotros estamos viendo que es una prohibición de parte de Dios. Pero lo interesante es que este texto aquí habla del robo que la gente no se ha dado cuenta. Cuando yo robo a una persona y ella no se ha dado cuenta, ella no sabe qué debo hacer. ¿Qué dijo Jesús a Zacarías? Perdón, a Zaqueo. Que después que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué decidió hacer Zaqueo? Devolver lo que había robado. Entonces, si yo he agarrado algo y la persona nunca se ha dado cuenta, nunca se ha enterado, y yo pienso, bueno, salí con la mía, tuve éxito. Aquí viene diciendo, lo que tampoco no se ha visto, porque Eclesiastes nos dice que Dios traerá a la luz hasta mismo lo que está oculto, lo encubierto. Entonces, si yo en algún momento de mi vida he robado a una persona, mi deber como cristiano es reembolsarlo. ¿Está duro esto? Dura es esta palabra, pero escrito está. Veamos, sigue la cita. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Miren acá entonces, sacar provecho de la inocencia de los demás, sacar beneficios propios, dañando a otra persona, soy un tremendo de un ladrón.
Y esto es algo serio. Entonces, en nuestros negocios que vamos a hacer con los demás, debemos ser 100% honestos. 100%. Esto de comprar algo a un precio barato y vender a 5, 6, 7, 8 veces más. Si hay alguien acá en esta mañana que tiene esta costumbre, por favor, déjalo de hacer. Ya no lo hagas más. Si hay alguien acá que tiene la costumbre de cobrar más de lo que se debe, no lo hagas más. O pagar menos de lo que la persona merece. No hagas porque eres un ladrón. La Biblia dice que ningún ladrón entrará en el cielo. Ahora vamos al ámbito espiritual. Vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 10. El Evangelio de San Juan capítulo 10. Y aquí entonces vamos a empezar a entrar en el ámbito espiritual, que es en donde quiero enfocarme más, en este ámbito espiritual. Porque nosotros estamos estudiando el espíritu de la ley y no vamos a quedar solamente con lo superficial, sino con lo espiritual, que es nuestro principal propósito aquí. San Juan capítulo 10, versículo 1. San Juan capítulo 10, versículo 1 nos dice así. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Este mensaje que es específicamente dirigido a los pastores, pero también a los líderes espirituales, que esto incluye a cada uno de ustedes acá. El contexto de este pasaje bíblico acá está hablando del capítulo anterior. El capítulo 9 nos habla de cuando Jesús sanó a un ciego. Y este ciego fue echado, expulsado por los fariseos por el único motivo de creer y profesar el nombre de Jesús. Estos hombres que eran los líderes espirituales de la nación, los fariseos, que podremos ponerlos como los pastores hoy en día, ellos impidieron al hombre de poder entrar para adorar a Dios. Lo echaron, lo iban a prohibir por la razón de no pensar y no creer como ellos o hacer las cosas que ellos decían que el pueblo debería hacer. Para contextualizar, vamos a San Juan, capítulo 9, versículo 34. San Juan, capítulo 9, versículo 34. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Entonces aquí, para contextualizar, dar más contexto todavía, este hombre ahora viene a predicar ¿a quién? A Jesús. Los fariseos no podían soportar escuchar el nombre Jesús. Les daba alergia escuchar este nombre. Y ahora aquí los fariseos, de una manera muy déspota, tirana y agresiva, empiezan a juzgar y a condenar a este hombre, por la razón que ellos creían que una persona que nacía con alguna enfermedad, o se naciera ciego, sordo, mudo o cojo, esta persona perante ellos era un pecador. Y entonces ahora cuando este hombre, este ex ciego, empieza a hablar de Jesús, del encuentro que él ha tenido con Jesús y del milagro que Jesús ha operado en su vida, ellos dijeron, pero tú eres un pecador, ¿quién eres tú para venir a hablarnos a nosotros? Si naciste en pecado. Es más o menos como decir, yo ya llevo 30, 40 años en la iglesia, tú te bautizaste, tiene una semana, ¿qué me vas a querer enseñar tú? ¿Qué me vas a querer decir? Si yo llevo años en la iglesia, sé mucho más que tú. ¿Quién eres tú para ponerme en esta situación, para querer venir a reprenderme o decir que estoy equivocado en tal tema o en tal asunto? Volvamos a Juan capítulo 10, versículo 1 de nuevo.
San Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entrar por la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Jesús. ¿Cuál es el único medio que yo tengo para entrar al cielo? ¿A través de quién? De Jesús. Cualquier medio, cualquier metodología que yo quiera implementar o enseñar, la Biblia me llama ladrón. Miren acá, que al dar mal testimonio a los demás, y por mi testimonio, por mi culpa, la persona se va de la iglesia, perante Dios, aparte de ser un asesino, soy un ladrón. Estoy robando la salvación de aquella persona. Entonces miren acá que para nosotros en el ámbito espiritual de robar no se aplica solamente a los diezmos y las ofrendas, sino también en mi vida, en el testimonio que yo estoy dando a los demás. Si yo estoy dando un mal testimonio y por mi culpa, por mi testimonio, las personas se vienen a perder, soy un ladrón. O si vengo a enseñar falsas doctrinas, que hay salvación aparte de Jesús, hay otro medio de salvación, soy un ladrón. La única fuente, la única forma que yo puedo lograr llegar al cielo es a través de Cristo Jesús. No hay otro medio. No hay nadie, no hay nada que haya sido dado al ser humano que no sea Cristo Jesús para la salvación. Y aquí ahora el Señor Jesucristo está hablando a los fariseos y hablando de la ceguera espiritual. Porque los fariseos, ellos buscaban la salvación en otras cosas. Y ellos buscaban la salvación ¿en qué? En la justicia propia, en las obras. Una vez escuché una persona, estaba sentado platicando con una persona y la persona me vino a preguntar, pastor, ¿por qué necesitamos guardar el sábado? Y una persona que estaba a mi lado, cuando yo iba a contestar, me contestó la pregunta, debemos guardar porque la ley de Dios nos obliga. Y yo me quedé así, ¿cómo? Sí, la ley de Dios nos obliga y si tú quieres ir al cielo, tienes que guardar el sábado, porque si no guardas vas a ir al infierno. Yo dije, pero yo pensé que deberíamos guardar el sábado por amor a Jesús, por amor a Dios, para pasar en comunión con Él. No porque el sábado me salva, porque el sábado no tiene poder para salvarme. Guardar el sábado, pero quitando a Jesús del sábado, es pérdida de tiempo. Y eso era lo que enseñaban los fariseos. Debían guardar estrictamente la ley para obtener la salvación. Nos vamos a abrir, pero en San Juan 5:39, que Jesús les habla a ellos, que ellos escudriñaban las Escrituras porque a ellos les parecía que en ellas encontraban ¿qué? La salvación, la vida eterna. Pero ahora Jesús trae una luz que ellos habían ignorado por mucho tiempo. Y Jesús les dice, pero yo os digo, ellas son las que ¿qué? Dan testimonio de mí. Si tú estudias la Biblia y no encuentras a Jesús, es una pérdida de tiempo. Si yo guardo el sábado, pero no paso en contacto con Jesús, estoy perdiendo mi tiempo. El sábado sin Jesús no tiene sentido. Porque mi Biblia me dice que el Señor Jesucristo es el Señor del sábado. Y guardar el sábado sin el Señor del sábado no tiene ningún propósito. Y era lo que Jesús trataba de enseñar a ellos aquí. Pero ahora, como ellos enseñaban salvación por las obras, justicia propia, Jesús los llamaba, vosotros sois ladrones. Porque están enseñando a la gente y diciendo que hay otra forma de llegar al cielo que no sea por la puerta de las ovejas,
que no sea por el Señor Jesucristo. Pero lamentablemente ahora Satanás viene y lleva el mundo cristiano al frío del formalismo. Los saca del fuego del fanatismo y los lleva a otro lado. Una vez salvo, salvo para siempre. No necesitas hacer nada porque Jesús te ama como tú eres y Jesús vino a salvarte con tus pecados. ¿Es esto? Por supuesto que no. Entonces también están enseñando otra puerta de entrada. Si no hablas a Jesús, pero habla a otra persona y que esta persona puede interceder por ti ante Jesús. El único intercesor, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, si yo enseño falsa doctrina, o si por mi testimonio las personas se están alejando de Dios, soy un ladrón y un engañador o estafador. Mire cuán amplio es el 8º mandamiento. Como la hermana dijo, ¿no? Un versículo muy largo, bromeando. Un versículo tan corto, pero qué profundidad espiritual trae para nuestra vida. Vamos a seguir avanzando. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 60. Mira lo que nos dice acá. Dios confió a su iglesia la obra de difundir la luz y proclamar el mensaje de su amor. Nuestra obra no consiste en condenar ni denunciar, sino en atraer juntamente con Cristo, rogando a los hombres que se reconcilien con Dios. Debemos estimular a las almas, atraerlas y ganarlas para el Salvador. Nuestra obra no consiste en ¿qué? En juzgar y condenar, criticar. La obra que el Señor ha confiado a su iglesia, ¿cuál es? Esparcir la luz, el Evangelio. Esta es la obra que el Señor ha confiado a nosotros, esparcir el Evangelio, presentar el Evangelio tal como está en Cristo. Y una vez que yo lo hago esto, yo no necesito ir y condenar la práctica de la persona porque la Biblia tiene la autoridad, yo no la tengo. La Biblia tiene esta autoridad de denunciar el pecado de la persona, juzgar el pecado de la persona. Yo solamente soy un instrumento. Debo presentar y dejar que la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, haga lo demás. Esa es nuestra principal misión, ese es el propósito de la iglesia. Pero ¿cómo Dios considera a la iglesia cuando la iglesia no hace esto? Continúa la cita. Si tal no es nuestro interés, si rehusamos dar a Dios el servicio de corazón y la vida, le robamos al negarle nuestro tiempo, dinero, esfuerzo e influencia. Al dejar de beneficiar a nuestros semejantes, robamos a Dios la gloria que obtendría por la conversión de las almas. Cuando la iglesia no cumple con su misión, con el propósito por el cual esta iglesia fue levantada por el Señor, esta iglesia, a los ojos de Dios, ¿qué es? Es una iglesia que está robando. Es una ladrona. No sé, existe en español, ¿verdad? Es una iglesia ladrona, es un ladrón. Entonces, ¿pero quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. No es el edificio de 4 paredes. Yo soy la iglesia. Y si yo como iglesia no estoy cumpliendo con el propósito por el cual el Señor me ha llamado y me ha levantado, perante el Señor soy un ladrón. Y ahora la gloria que sería para el Señor, ver almas siendo convertidas, personas entregando sus vidas a Él a través del arrepentimiento y de la muerte en el bautismo, eso sería una gloria para Dios, pero tú y yo estamos robando esta gloria, estamos privando el mundo de esta gloria, porque ahora por no cumplir con la misión, por ser un estafador, por ser un ladrón,
el mundo no puede ser glorificado. El mundo no puede, ser lleno de la gloria de Dios y no estamos glorificando al Señor. Así Dios considera una iglesia que no trabaja. Así Dios considera a cada miembro de la iglesia que no hace nada, que no tiene ningún interés en el trabajo misionero, que no tiene ningún interés en predicar el Evangelio, que no le gusta nada de estas cosas. Dios me considera un ladrón. Y vuelvo a repetir, ningún ladrón entrará en el cielo. Mira qué tema importante este. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 10 al 11. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 10 al versículo 11 nos trae conceptos muy importantes también. 1 de Corintios 5, 10 al 11 nos dice así. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ni aún comáis. Es decir, a los ladrones. Y miren acá, este pasaje aquí no se está escribiendo a los paganos, a los mundanos, sino a los miembros de la iglesia de Corintio. Y el apóstol Pablo viene diciendo que no hay que juntarse con los ladrones, no hay que tener relaciones. Entonces debemos echar de la iglesia a todos aquellos que son ladrones. No es esto. La palabra juntar aquí, hay un dicho que dice, ¿no? El que con lobo camina, aullar aprende, ¿verdad? Es más fácil agarrar la mala influencia o la buena influencia. La mala influencia. Si yo estoy andando con ladrones, con que no tienen ningún interés, es más fácil que esta persona ejerza su influencia sobre mí que yo ejerza mi influencia sobre ella. Mire qué será esto. Cuando yo leí este texto dije, híjole, qué fuerte. Y este es un pasaje para nosotros, hermanos. ¿Será que tú y yo estamos siendo ladrones? Y una vez más, vuelvo a repetir, no se aplica solamente a los diezmos y ofrendas, se aplica a toda nuestra vida. Acabamos de leer acá el propósito de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. Una iglesia que no predica es una iglesia que está robando. Dios considera esta iglesia como una iglesia de ladrones. Si no estoy predicando, si no tengo interés en predicar la palabra de Dios, en glorificar a Dios, que personas se arrepientan y conviértanse a Él, si esto no me gusta, si esto no me interesa, si esto no me agrada, perdóname, pero voy a decir, eres un ladrón. Soy un ladrón. Y la Biblia viene diciendo que no hay que andar con estas personas. No hay que tener mucha familiaridad porque es obvio. Si yo empiezo a caminar con personas que no tienen ningún interés por predicar el Evangelio, por personas que no tienen ningún interés en la obra de Dios, por personas que están robando a Dios en los diezmos y las ofrendas, personas que están robando a Dios, alimentándose de cosas que están acortando su vida, es obvio que esto se me va a pegar. Los principios yo los voy a bajar. Y voy a adecuarme al estilo de esta persona. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y no lo tomen como un regaño, porque no es.
Es una advertencia del Señor primeramente para el que vos habla. Es una advertencia para cada uno de nosotros. Dios no quiere una iglesia de ladrones. Dios no quiere una iglesia de estafadores. Dios quiere una iglesia de misioneros voluntarios. Dios quiere una iglesia de aquellos que quieren predicar el Evangelio, de aquellos que quieren apresurar la segunda venida de Cristo. Pero lamentablemente parece que queremos que Cristo venga dentro de 100, 150, 200 años. Vayamos al libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La Biblia condena las deudas. No debemos deber nada a nadie, con excepción de una cosa. Hay una deuda que nunca se quita. Y esta deuda se llama amar unos a otros. Esta es una deuda que nunca van a decir, no, yo ya pagué la deuda. Ya no tengo que amar a nadie más. Pero este amor aquí, vuelvo a repetir, no es un amor sentimental, sino es un principio activo. Una iglesia que ama a los demás va a cumplir con la misión. Una iglesia que ama y desea la segunda venida de Cristo es una iglesia que va a cumplir con la misión. Ahora, una iglesia que no se interesa, que no se importa, una iglesia de ladrones, no va a amar la segunda venida de Cristo y no va a trabajar para la segunda venida de Cristo. Entonces el apóstolo Pablo viene diciendo que debemos evitar las deudas. Solo hay una deuda que nunca se terminará, que es el amor por los demás, pero lamentablemente parece que hemos invertido este pasaje, el principio de este pasaje. Las deudas hasta acá y el amor quitado. Pero veamos lo que nos dice la pluma inspirada en Testimonios Selectos, tomo 3, página 37, nos dice así. No saben negarse a sí mismos y economizar para evitar las deudas y ahorrar algo para los tiempos de necesidad. Si la iglesia ayudase a los tales, en vez de dejarlos fiar en sus propios recursos, les perjudicaría al fin, porque confiarían en la iglesia y esperarían recibir ayuda de ella y no practicarían la abnegación y economía cuando están bien provistos. Quiero contextualizar para que tenga sentido esta cita. Esta cita acá nos viene hablando en cuanto a ayudar a los pobres. En veces podemos pensar o acusar de que la iglesia no tiene interés por los necesitados. El contexto de esta cita aquí viene hablando de la economía personal. Si nosotros somos personas que gastamos sin pensar en el mañana, perante Dios somos ladrones, estamos robando. Pero lamentablemente, esto pasa en todas partes, no es algo excepcional acá, sino en todas partes esto pasa. De que muchas veces pensamos que es deber y obligación de la iglesia pagar por nuestra irresponsabilidad. Me acuerdo una vez estaba en una iglesia y un hermano llamó rapidito la junta de la iglesia, el pastor, y yo de lejos estaba con visita, entonces el pastor me dijo, espera acá y ahorita vengo por ti. Y empecé a escuchar y la cosa se puso un poco más caliente y eso escuchaba porque empezaron a hablar fuerte y se escuchaba lo que se estaba diciendo. Resulta que esta persona, él era un ex doctor
perdió su trabajo y ahora él vino a la iglesia y entregó todos los biles de él. Estos son los biles y como soy miembro de esta iglesia, es deber de la iglesia pagar mis biles. Porque eso manda la palabra de Dios, manda que hay que ayudar a los necesitados. Y le dijeron, pero hermano, usted no trabaja. No, la verdad, ya estoy viejo, no puedo trabajar, pero mis biles no esperan. La Biblia acaba diciendo que una persona así, perante Dios, es una persona irresponsable. Y no es deber, porque la iglesia, si le da, le está haciendo un daño. Yo no estoy en contra de la ayuda humanitaria. La iglesia tiene que ayudar. Pero la iglesia no es responsable. Si yo, voy a ponerme como ejemplo acá. Si yo soy irresponsable, no me preocupo por los biles, sé que no tengo trabajo y ando gastando como si no existiera un mañana. No es responsabilidad de la iglesia venir y pagar por mis errores. Y aquí viene diciendo, no. Y mira, vamos a continuar con la cita. Y sigue así la siguiente. Y si no reciben ayuda cada vez, Satanás los tienta y se ponen celosos y muy concienzudos por sus hermanos, temiendo que dejarán de sentir su deber para con ellos. Ellos mismos son los que cometen el error. Están engañados, no son los pobres del Señor. Miren acá. La Biblia dice que debemos ayudar a los pobres, porque ellos son del Señor. Pero si soy irresponsable, soy un ladrón perante Dios, porque no cuidé de mis finanzas. Una persona que no cuida de sus finanzas perante Dios es un ladrón. Y si yo no cuido de mis finanzas, Dios no me considera como la Biblia dice, los pobres del Señor. Dios no me considera, porque perante Dios no soy un pobre del Señor, sino soy un ladrón. Porque no me he preocupado por mis finanzas y por la situación en que estoy viviendo. Por esto que el apóstol Pablo viene diciendo que debemos huir de las deudas, evitar las deudas. No debemos deber nada a nadie. Es más, mira lo que la sierva del Señor nos dice en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 476. Debemos esquivar las deudas como esquivaríamos la lepra. Voy a poner esta cita para nuestros días. Debemos evitar las deudas como se evita el coronavirus. Deberíamos huir de las deudas, evitar las deudas. Eso es lo que el Señor nos manda que hagamos. Hay que huir, evitar a como sea las deudas. Yo sé que hoy en día es difícil, ¿no? Existen deudas que uno no puede evitar, pero las deudas que es posible evitar, hay que evitarlas. Porque Satanás, la cita anterior dice que Satanás los va a tentar. Y lo primerito que Satanás va a hacer es, ¿para qué vas a dar el 10%? Si mira todos tus biles que tienes que pagar. Vas a estar allá enriqueciendo a los hombres. No, pagues la deuda. Pague tus deudas. O si la iglesia toma la dura y difícil decisión de no apoyar, ¿cómo lo ve en la iglesia? No, en esta iglesia no hay amor. El amor de Cristo no está en esta iglesia. Me voy de esta iglesia porque acá no son cristianos. Qué buen cristianitos son estos, pero cuando hay para ayudar, no pueden. Pero la cita nos dice claramente que hacemos un daño a la persona en vez de un bien. Pero aquí tampoco quiero que vayamos al fuego del fanatismo, de no ayudar a nadie. No es lo que nos está diciendo la cita. La cita dice que debemos ayudar a los pobres del Señor, no a los irresponsables. Pero a los pobres, las viudas, los huérfanos, es nuestro deber como iglesia apoyar, porque ese es un mandato del Señor. Es un deber. Pero a los ladrones, a los irresponsables, es mejor dejar que ellos se vean con sus deudas,
y así aprendan la lección. Ahora vamos a ver otra cita. Ya hablamos de la parte financiera, cómo robar al Señor en la parte financiera, los ladrones, la irresponsabilidad en las finanzas. Pero ante Dios esta persona es un ladrón. Veamos ser semejante a Jesús, lo que nos dice acá. Oh no, este es... Ok, no, mente, carácter y personalidad, perdón, yo me avancé acá. Mente, carácter y personalidad, nos dice así. El tiempo es uno de los valiosos talentos que Dios nos ha confiado y del cual nos pedirá cuenta. Derrochar el tiempo es malograr la inteligencia. Las facultades de la mente son susceptibles de gran desarrollo. Si hay una cosa que el Señor nos va a pedir cuentas, pero de una forma muy estricta, es qué estamos haciendo con el tiempo. Si nosotros malgastamos el tiempo que el Señor nos ha dado, el Señor también nos considera como ladrones. Pero esto acá no está hablando solamente del tiempo del sábado. No. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día, si yo malgasto mi tiempo, tendré que prestar cuentas a Dios. Esto me está dando a entender, entonces, si yo tengo que prestar cuentas a Dios, es porque el tiempo tampoco me pertenece. Y malgastar el tiempo perante el Señor, soy un ladrón. Estoy robando el tiempo que el Señor me ha dado. Y ahora vamos al otro ámbito que hay, que la gente está robando al Señor también. Ahora sí, ser semejante a Jesús, página 304. Cuando practicamos un régimen de comida y bebida que disminuye el vigor mental y físico, o somos hechos presa de hábitos que tienden hacia ese resultado, deshonramos a Dios, porque le robamos el servicio que Él exige de nosotros. Otra forma de robar al Señor es tener un estilo, un hábito de vida, sea en la alimentación, sea en mis horarios, sea con lo que miro, lo que escucho. Si todo esto está cortando mi vida perante el Señor, soy un ladrón. Y estoy robando lo que el Señor me ha prestado. Porque el apóstol Pablo mismo nos dice que nuestro cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Fue comprado por un precio infinito, por la sangre preciosa de nuestro Señor. Y ahora yo vengo y agarro y digo, mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero, me alimento como yo quiero, miro lo que yo quiero, hago lo que yo quiero porque es mi cuerpo y nadie tiene que ver nada con esto, pero ante Dios soy un ladrón. Estoy robando porque el Señor ha establecido un tiempo de vida para mí, pero si yo por mi rebeldía yo estoy acortando este tiempo, tendré que prestar cuentas al Señor también. Y ahora vamos a la parte final y con esto vamos a finalizar. Malaquías 3. Y esto es, aquí ya hasta me estoy imaginando que hay gente que después en los comentarios van a ponerse bien nerviosos y valientes, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de los diezmos. Malaquías capítulo 3, versículo 8, nos dice así. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hay otras dos formas de robar al Señor, y aquí Malaquías
Ele é direto. Malaquías não vem com rodeos acá. Malaquías vai de frente. ¿Robarás el hombre a Dios? Estamos robando a Dios. Y ahora viene la pregunta, a través de los diezmos y las ofrendas. Pero ahora aquí, los diezmos es algo que está establecido, está determinado. Es un 10%. Pero hay muchas personas que piensan, pues la ofrenda, la Biblia dice es algo voluntario. No es un mandato. Hay personas que solo dan los diezmos y no ofrendan. Pero ante Dios esta persona es un ladrón. Si yo solo doy mis diezmos y no ofrendo, yo estoy robando al Señor también. Ok, entonces, ¿cómo quedan las ofrendas acá entonces? Porque las ofrendas no fue establecido. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Los diezmos es algo que está predeterminado por el Señor. Pero las ofrendas también tienen que estar predeterminadas. No es, va a pasar los diáconos, agarro mi cartera, a ver cuánto tengo acá, lo que tengo es lo que doy. Pero si miro que es un billete de $100, uy, no, este no. Uno tiene que predeterminar, cada quien dé conforme que propuso en su corazón. El Señor, los judíos tenían un principio de dar un 10% de sus ofrendas. Y ellos lo daban y Dios los ha bendecido mucho. Hay personas que el Señor los ha motivado, el Señor ha puesto en sus corazones de dar el 10% de sus ofrendas también. Y amén, gloria al Señor por esto. Si el Señor lo ha indicado hacer esto, amén. Pero también las personas que no tienen como costumbre dar el 10%, pero tampoco tienen que ver, vamos a ver acá a la suerte que salga acá. No, esto es algo ofensivo para Dios, porque las ofrendas tienen que darse, porque mira acá, uno no tiene que dar por necesidad o con tristeza, porque quiere ver a una persona agüitarse cuando abre la cartera y lo que salga el $100. La persona se desinfla. Entonces, proponga cada quien en su corazón para darla al Señor. Los judíos siempre cuando iban a la presencia de Dios, nunca iban de manos vacías. Siempre llevaban lo que nosotros llamamos de ofrenda de gratitud. Entonces es decir, que en el tema de las ofrendas yo estoy robando al Señor si yo no tengo una ofrenda predeterminada o establecida. Eso es robar al Señor también. Entonces las ofrendas, el mandato, el consejo del Señor es, haga un sistema de ofrenda. Porque a los que no hacen esto no es palabra de hombres. Volvamos a Malaquías. Y vamos a ver cómo el Señor considera y qué hará el Señor con estas personas. Malaquías capítulo 3, versículo 9. Malaquías 3, 9 nos dice así. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mira qué fuerte acá. Qué duro es esto. Malditos sois con maldiciones. Pero ¿quién está maldiciendo acá? ¿Es el hombre o es Dios? Es Dios que lo está maldiciendo. Es decir, el Señor está maldiciendo a esta persona. El Señor no puede prosperar a un ladrón. El Señor jamás va a prosperar a una persona que lo está robando. Entonces, si yo estoy robando al Señor, después muchas veces no entiendo por qué las cosas me van mal.
Y no es que el Señor quiere hacer un cambio, me das y yo te doy, no es esto. Simplemente es que el Señor quiere prosperar porque el versículo 10, el Señor nos desafía, probadme en esto, si yo no os abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Señor, pero para que esta promesa se pueda cumplir, yo tengo que ser fiel al Señor, tengo que probar al Señor. ¿Y por qué justamente el Señor pide el dinero? No porque Él necesita, porque la Biblia mismo dice que el Señor es dueño del oro y la plata. No es para enriquecer al pastor. No. Simplemente el Señor quiere quitar el egoísmo de nuestro corazón. El Señor quiere quitar esto para que tú y yo podamos ser prosperados. Pero la principal prosperidad que el Señor nos dará acá no es prosperidad material, es una prosperidad eterna, una prosperidad espiritual. Eso es lo que el Señor quiere dar. Y ahora vemos acá este principio. La generosidad no es tan natural en nosotros como para que la obtengamos por accidente. Debe ser cultivada. Debemos resolver deliberadamente que honraremos a Dios con nuestra substancia. Y entonces no debemos dejar que nada nos tiente a privarle de los diezmos y ofrenda que le debemos. ¿La generosidad es algo genuino en nosotros, sí o no? No. Nos gusta retener. Somos egoístas por naturaleza. El primer propósito es que el Señor quiere quitar esto de nosotros. El Señor quiere quitar el egoísmo que hay en nuestro corazón. Y continúa la cita. Cuando robamos a Dios, nos robamos a nosotros mismos. Renunciamos al tesoro celestial a fin de tener más de esta tierra. Esta es una pérdida en la que no podemos incurrir. Muchas veces nosotros pensamos, ¿no? No quiero enriquecer a los hombres, no quiero enriquecer a los pastores, por eso no voy a dar mis diezmos. Personalmente les voy a decir algo acá. A mí, si la persona diezma o no diezma, no me afecta en lo absoluto. Puede que suene mal esto, porque el más afectado es la persona misma, porque robando a Dios, ella se está perjudicando. No es al pastor de la iglesia, no es al ministerio donde ella va, no es a la iglesia que ella asiste. Eres tú mismo, porque ahora las bendiciones acá, aparte de ser bendiciones materiales, es la bendición celestial, es tu vida eterna, mi querido hermano. Es tu salvación. Entonces, si tú no diezmas, si yo no diezmo, el más dañado soy yo mismo. Puede que yo consiga, ¿no? Aparentemente, no voy a tener más dinero para gastar los fines de semana. Pero ¿y qué? ¿Y tu vida y tu salvación? ¿Dónde queda? Por esto acá que viene diciendo, la persona que roba al Señor, la más afectada es ella misma. No es nadie más. No es la iglesia, no es el pastor de tu iglesia, no es la tesorera o el tesorero de tu iglesia. Eres tú mismo, soy yo mismo. Porque aquí el texto nos dice, el Señor nos maldice con maldiciones. Y el Señor no podrá llevar al cielo a un ladrón. Pero quiero finalizar con algo acá muy importante. Y hay algo que todos nosotros hemos estado robando al Señor. Y es en nuestro corazón.
hay algo que todos nosotros hemos fallado al Señor. Y es en el primer mandamiento. Puede que quizás no nos inclinemos ante imágenes, ante dioses de piedra, de plata, de oro, de madera, de bronce. Pero quizás hay algunos dioses que nos están robando la atención que únicamente debemos dar a Dios. Y lamentablemente, nuestra condición, hoy, nuestra condición, no es la mejor. Y quizás en un punto o en otro, tú y yo estamos fallando en el 8º mandamiento. Yo no sé, sinceramente yo no sé cómo está tu vida. Puede que hay personas que sean muy fieles en la reforma pro salud, pero están robando al Señor en los diezmos y las ofrendas. Puede que haya personas que sean muy fieles en los diezmos y en las ofrendas, pero estén robando al Señor en el trabajo, en la predicación del Evangelio, en llevar esta doctrina a los demás. Puede que haya personas aquí que estén robando al Señor porque no están siendo fieles y leales en el sentido de sus finanzas, que cada día más se están endeudando y endeudando y endeudando y no saben cómo salir de estas deudas. Y estas deudas lo están tomando el tiempo que el Señor necesita. Puede aquí que haya personas que estén dedicando más su tiempo a otras cosas, cosas seculares, cosas mundanas, cosas que solo lo están destruyendo espiritualmente. Y está robando a Dios. Yo sinceramente no sé en qué tú estás robando al Señor. No lo sé. Pero el Señor hoy nos está haciendo un llamado, que es dejar de ser ladrones, dejar de robarle. Porque hemos visto aquí en varios ámbitos, en varios principios que podemos robar al Señor, en varios. Y hay cosas que nosotros pensamos, pero yo no creo que esto sea un punto de salvación. Y aquí hemos visto que es robar. Y la Biblia nos dice que ningún ladrón entrará en el cielo. La Biblia nos aconseja ni siquiera sentar con los ladrones. Entonces decir, mi hermano, no tengas este pensamiento. No tengas este pensamiento de que es algo pequeño, que esto no es un punto de salvación. Si hoy aquí en esta mañana, algunos de los conceptos que hemos visto, tú estás fallando y has estado pensando que esto no era un punto de salvación, pero hoy la palabra de Dios te ha mostrado que has estado robando al Señor. Hoy es el momento que tú y yo tenemos de hacer cuentas con Dios. El Señor nos invita a ir a Él, a razonar con Él, platicar con Él y presentar, decir, Señor, está aquí, esto es más fuerte que yo no puedo. Me gusta, me encanta esto, Señor. Es algo que me atrae mucho. Pero hoy tú me has mostrado que esto está mal. Pero yo no tengo fuerzas. Soy débil. Y no puedo vencer. Pero tú me has prometido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé cómo está tu vida. Pero si tú te sientes como yo, un ladrón, te invito a que vengas acá para que oremos. Si hay alguien aquí hoy que siente que es un ladrón, así como yo, tú sientes, yo soy un ladrón y he estado robando al Señor, el Señor te está llamando hoy. Porque hoy la salvación te está llegando a ti. La salvación está tocando tu puerta. Y la Biblia nos dice que si hoy nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo hablando a nosotros, ¿qué es lo que no debemos hacer? Es endurecer nuestro corazón a la voz del llamado. Si hoy
Tú no tienes ningún interés en predicar el Evangelio y estás robando al Señor porque tú no estás predicando, porque tú no estás cumpliendo con la misión que Él te ha confiado y a ti no te gusta predicar, no te gusta salir. El Señor te está llamando hoy porque Él te quiere dar el poder, Él te quiere dar la victoria sobre este pecado. Todos aquí somos ladrones, todos aquí hemos robado al Señor, pero miren, el cielo no será el mismo si tú no estás allá. Para el Señor va a faltar algo si tú no entras al cielo. El Señor te quiere llevar. El Señor te quiere conducir al cielo y quiere dar la victoria sobre el pecado para que tú puedas estar de brazos abiertos cuando el cielo empieza a desenrollarse como un pergamino y cuando podamos ver una nube de tamaño de la mano de un hombre. Y cuando empezarmos a ver que esta nube cada vez más se va acercando y se va acercando, y ahí vamos a ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, con todos sus séquitos de ángeles, y que tú puedas abrir tus brazos y decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Los invito a que nos pongamos de rodillas. Santo eterno Dios, aquí está un grupo de ladrones. Está un grupo de personas, Señor, que te hemos robado en algún aspecto de nuestras vidas, sea en los diezmos, en las ofrendas, en el tiempo, en la predicación del mensaje, en nuestro estilo de vida o en la atención que hemos dado a otras cosas. Pero Señor, no queremos seguir siendo así. No queremos seguir siendo como ladrones, sino que queremos ser como Zacarías, como Zaqueo, que cuando tuvo un encuentro contigo, regresó todo lo que le había robado. Queremos ser como estos grandes hombres de la Biblia, Señor, que tuvieron un encuentro contigo y sus vidas fue transformada por completo. Solo tú puedes transformar nuestras vidas, Señor. Hay cosas dentro de nosotros que nos gusta, que nos encanta, pero estas cosas nos están llevando a la destrucción, a la muerte eterna. Señor, no queremos ser suicidas. Y es por esto que en esta hora queremos pedir una doble porción de tu Santo Espíritu. Si es posible, Señor, envía una legión de ángeles para pelear contra estos demonios que nos están tentando, contra las tinieblas, Señor, que nos están aislando de ti. Que tú puedas enviar tus ángeles más poderosos, Señor, porque nosotros mismos no podemos. Somos débiles, fallamos día tras día. Y es por esto que queremos entregarnos en los brazos de aquel que nunca ha perdido una guerra, de aquel que nunca ha perdido una batalla, que es Cristo Jesús. Que Él nos dé el poder, nos dé la fortaleza para vencer nuestros pecados y nuestras tentaciones. Todas estas bendiciones, Señor, te pedimos y agradecemos en los dones y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos y tú